Buenas noches, maestra Miriam. Le vengo a presentar el proyecto por parte mía y de mis compañeros sobre el disco resonador. A continuación, le mostraré la aplicación. Ok. Nuestra aplicación la tratamos de hacer de manera simple, en el cual fuera de manera agradable y visual para el usuario. Tenemos nuestro logo, nuestro nombre de nuestro diseño y al lado los integrantes. La parte de nuestro menú pusimos botones que son elementales para las configuraciones que hicimos dentro de nuestro disco. Tanto es guardar como exportar, la parte de 1D, 3D, lo de Solid, lo de Compute, transparencia. Agregamos como tres nuevos o cuatro nuevos botones que son la selección de colores, de color, de textura del material, las modificaciones que hagamos en el mallado, eliminarlas o eh, crear como soluciones cuando hay un cierto error al aplicarlas. His- Hicimos 5 gráficas, esto para que fuera de manera más visual. Una es la principal, que es la geometría de nuestro disco resonador, y al lado pusimos las configuraciones del mismo, tanto el radio, altura, anchura, del sustrato, del disco, qué aplicación íbamos a usar, qué parámetros, todos estos datos importantes los adjuntamos. La segunda gráfica es la parte del mallado. La parte del mallado es importante porque, aunque no la usamos en nuestro proyecto como tal, es importante porque gracias a ella, cuando queremos hacer un cálculo físico específico, podemos sacarlo. ¿Por qué? Porque justamente el mallado es que en una área específica, que en este caso es nuestro disco, eh, hace como formas de muchos cuadritos, chiquitos, 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 y entonces al resolver un problema podemos agarrar un área, cualquier área dentro de nuestro disco, que hay una configuración para eso, ya sea que seleccionemos la parte del sustrato o la parte del disco o la parte de la pared y nos da los cálculos que queremos hacer de manera física. Luego la otra está la magnitud de desplazamiento. Esta es la de 2D, la dimensión, y esta le hicimos la configuración de la rotación a 200, justamente para ver su interpretación, cómo era, que es algo importante. Luego la cuarta es la de la dimensión en 3D, para ver un poco más a fondo y más claro cómo es la modificación, tanto de menor como mayor riesgo o mayor movimiento dentro de nuestro disco. Y por último, pusimos las gráficas de nuestras frecuencias. Estas frecuencias fue las que calculamos para que eh, pudiéramos tener más interpretación en qué comportamiento tendría nuestro disco. Del lado izquierdo pusimos 4 parámetros importantes para nosotros, tanto el grado del ángulo, como el factor escala, como el rango de colores y como la frecuencia propia. Pusimos parámetros de más, pero son importantes porque son dentro del disco, en el original, se hacen esas modificaciones, así que son importantes y por eso las mencionamos, que son las de escala, dataset, frecuencia,
Aquí se puede observar y vemos todas nuestras series de frecuencias. Cuando cambiamos, vemos la modificación y vemos cuál se adecua en esta gráfica. Luego tenemos nuestro cálculo. Estos cálculos los sacamos de las fórmulas del módulo de Poisson, del módulo de Jones, y por eso están estos resultados, que es la parte de la traslación en kilogramos, en kilogramos por metro a- al cuadrado. Y prácticamente esto es un cálculo físico y son sus datos de la frecuencia, el cómo se comportó. Luego tenemos la participación de los factores. Esto es prácticamente más como de la parte del disco, tanto el ángulo, cuál es su frecuencia, cuál es su radio y cuál es el factor de cualidad. Entonces, de cierta manera, estos datos son importantes a nuestro parecer cuando ya es un problema físico, pero eh, son parte fundamental para poder expresarnos y en poder dar a entender un poco más de nuestro disco. Y por principal, pusimos la parte de nuestro disco y cuál es su funcionamiento. Le doy un pequeño ejemplo para concluir. Eh, el, el radio de nuestro disco estaba en 10 y lo pondré en 15. Y este fue el comportamiento. Ujú. Así que prácticamente por nuestra parte esto sería todo.